Hola, sean bienvenidos a la exposición de la discusión número 2 denominada enzimas. Al ser el primer expositor, me corresponde hablar acerca del objetivo número 1 y también del objetivo número 2. Y bien, comenzaré hablando sobre el objetivo número 1, el cual es explicar la naturaleza química de las enzimas, sus principales propiedades y la función que desempeñan en los sistemas biológicos. Bueno, como primer punto es importante mencionar que comúnmente las enzimas son de naturaleza proteica. Además, sus principales propiedades son el poder catalítico y la especificidad. Pero, ¿a qué me quiero referir con estas principales propiedades que poseen las enzimas? Al momento de hablar de poder catalítico nos referimos a la catálisis. Valga la redundancia, la catálisis es el proceso por el cual se aumenta la velocidad de una reacción química debido a la participación de una sustancia llamada catalizador. En este caso, las enzimas, una de sus propiedades más importantes es ese poder catalítico, y es que las enzimas son catalizadores biológicos. Bueno, en el otro propiedad principal es la especificidad. También es importante tener en cuenta a qué se refiere esa especificidad, y es que la especificidad es la propiedad más sobresaliente de una enzima, ya que se refiere a que cada enzima cataliza un solo tipo de reacción. Es decir, actúan sobre un único sustrato o sobre un grupo muy reducido de ellos. Es decir, que estas enzimas son específicas para cierto tipo de sustratos. No puede haber una combinación debido a que cada enzima está especializada para un tipo de reacción de sustrato en específico. Bueno, las enzimas son moléculas orgánicas que actúan como catalizadores. Por eso estábamos hablando de que el poder catalítico es una importante propiedad principal de estas enzimas. Es decir, que aceleran la velocidad de la reacción. Las enzimas modifican la velocidad de reacción sin afectar el equilibrio de esta, ya que una enzima hace que una reacción química transcurra a mayor velocidad siempre y cuando sea energéticamente posible. Es importante tener en cuenta de que las enzimas reducen la velocidad de reacción, y estas enzimas, al reducir la velocidad de reacción, estas no afectan el equilibrio de esta, ya que las enzimas para eso es que están especializadas, para que transcurra una reacción a mayor velocidad. Es una propiedad muy importante a tener en cuenta acerca de las enzimas, debido a que estas enzimas pueden trabajar sin tener repercusiones sobre el sustrato con el cual reaccionen, para hacer la velocidad de reacción más rápida. Bueno, en estas reacciones las enzimas actúan, como ya dije, sobre unas moléculas denominadas sustratos, los cuales se convierten en moléculas diferentes denominadas productos. Más adelante les mostraré un esquema que habla acerca de cómo es este proceso de enzima-sustrato. A las reacciones mediadas por enzima también es importante saber este concepto, y es que a las reacciones mediadas por enzimas se les denomina reacciones enzimáticas. Como todos los catalizadores, las enzimas funcionan disminuyendo la energía de activación de una reacción, de forma que la presencia de la enzima acelera sustancialmente la tasa de reacción. Entonces, pero ¿qué es esta energía de activación que acabo de mencionar? ¿Qué tiene que ver esta energía de activación, o cuál es el significado de esta energía de activación? Y es que la energía de activación es la energía que se necesita un sistema antes de poder iniciar un determinado proceso, en este caso una reacción química. Bueno, hay enzimas en todo lo que está vivo, eso lo tenemos muy claro, ya que las enzimas permiten hacer reacciones sobre sustratos y todo aquello que está vivo. Se dice que son catalizadores porque cada reacción química necesita una enzima que la realice. Es decir, todo lo que se transforma lo hace gracias a una enzima. Cada enzima actúa sobre una sustancia concreta, como una llave y una cerradura. Esto de llave y cerradura es muy importante tenerlo en cuenta, ya que es un término que nos ayuda terminantemente a comprender el siguiente esquema que está en esta diapositiva siguiente. Muy bien, y este es el esquema que les mencionaba. Hay que tener en cuenta, como les mencioné, la palabra llave y cerradura. ¿Por qué? Porque en este esquema podemos observar eso de llave y cerradura. Podemos observar que la enzima tiene una conformación específica para un determinado sustrato. Es decir,
como ya mencioné, si se recuerdan, la especificidad de las enzimas, es decir, que una enzima reacciona específicamente con un sustrato. En este esquema, en esta primera parte que estoy señalando, podemos ver que la enzima aquí tiene dos como sobresalientes, dos picos. Aquí podemos observar que el sustrato es cóncavo, justo en el área donde la enzima tiene estas prominencias. Entonces podemos observar que el sustrato y la enzima se juntan como llave y cerradura, debido a que una llave solo puede entrar en una cerradura en específico, así que hacen el complejo enzima-sustrato. Como les mencioné anteriormente, este complejo enzima-sustrato, esta acción libera productos. En este caso, el sustrato, al hacer el complejo sustrato de enzima-sustrato con esta conformidad, podemos observar que se liberan productos. En este caso, dos productos. Otro principal factor importante a tener en cuenta es que la enzima, al momento de que se libera estos productos debido al complejo enzima-sustrato, otra enzima de una conformidad similar al sustrato y a la enzima pueden volver a unirse. Es decir, la enzima se queda libre, liberando también asimismo productos. Entonces otro sustrato puede venir a volver a tomar el espacio con la enzima y se repite este ciclo, generando miles y miles de productos. Comemos enzimas porque están en los alimentos. Aquí es importante hablar sobre la función biológica de las enzimas, ya que sí, en términos generales mencionamos de que las enzimas sí son catalizadores, disminuyen la velocidad de reacción, hacen que todos los procesos se vuelvan más rápidos, son específicos, pero en sí este término aplicado a lo biológico, ¿en qué nos viene a ayudar? Y es que nosotros comemos enzimas, porque las enzimas están en los alimentos, y es que comemos gracias a las enzimas porque están en nuestro cuerpo para ayudarnos a hacer la digestión. Segregamos al día varios litros de jugos digestivos que son jugos llenos de enzimas para transformar proteínas, grasas y lúcidos. Entonces, estas enzimas internamente esa es su función, nos ayudan a transformar proteínas, grasas y glúcidos. Y para terminar, les definiré el objetivo número 2. El objetivo número 2 habla acerca de explicar cómo el pH y la concentración de sales afecta el estado iónico de una enzima y su función biológica. Es importante saber de que las enzimas son sensibles. Las enzimas, al ser sensibles, necesitan unas condiciones adecuadas para hacer sus funciones, y si las condiciones se alteran, estas mueren. Es importante tener muy en cuenta de que también la temperatura, en un ejemplo cotidiano, por ejemplo, la temperatura es fundamental. Por eso nuestro cuerpo no soporta la fiebre por encima de 41 o 42 grados ya en un tiempo prolongado. Pasado un tiempo prolongado de este tipo de fiebre tan alta, el ser humano muere, debido a que las enzimas se desnaturalizan, es decir, pierden su estructura nativa. Y es que las enzimas poseen grupos químicos ionizables, carboxilos, amino, tiol, imidazol, en las cadenas laterales de sus aminoácidos. Según el pH del medio, estos grupos pueden tener cargas eléctricas positiva, negativa o neutra. Y es que como la conformación de las proteínas depende en parte de sus cargas eléctricas, habrá un pH en el cual la conformación será la más adecuada para la activación catalítica. Este es el llamado pH óptimo. Es muy importante que recordemos este término pH óptimo, debido a que este es el que nos permite saber si nuestra enzima morirá o seguirá su curso normal como una enzima. Y es que la mayoría de las enzimas son muy sensibles a los cambios de pH. Desviaciones de pocas décimas por encima o por debajo del pH óptimo pueden afectar drásticamente su actividad. Así, la pepsina gástrica tiene un pH óptimo de 2, la ureasa lo tiene a pH de 7 y la arginasa lo tiene a pH de 10. Es muy importante que observemos el pH óptimo, debido a que las enzimas sí, es un término en general, pero la enzima encierra
no solamente un tipo o un nivel de pH óptimo, debido a que aquí, como menciono, la pepsina gástrica, por ejemplo, tiene un pH óptimo de 2 y la ureasa lo tiene a pH 7. Es decir, si nosotros tenemos un pH 2, la pepsina gástrica, perfecto, la pepsina gástrica podrá continuar y vivirá normalmente y no pasará nada. Pero, ¿qué es lo que pasa si a ese pH 2 está expuesto la ureasa? Como mencioné, el pH óptimo se pierde, entonces en este caso la ureasa moriría. Como ligeros cambios del pH pueden provocar la desnaturalización de las proteínas, los seres vivos han desarrollado sistemas más o menos complejos para mantener estable el pH intracelular. Los amortiguadores fisiológicos. Las sales reducen la actividad de las enzimas, es un factor físico-químico. Además, una elevada concentración o una sustancia ausencia de sales en el medio pueden impedir la actividad enzimática, ya que las enzimas precisan de una adecuada concentración de iones para mantener su carga y su estructura. Aquí podemos observar el pH óptimo en esta parte de acá. El pH óptimo. Y aquí podemos observar un sustrato. Esto es parecido al complejo enzima-sustrato que les había enseñado. Pero esta representación esquemática lo que quiere decir es de que un sustrato en un pH óptimo encaja perfectamente y esto mantiene un equilibrio estable. Es decir, la enzima continúa con sus procesos enzimáticos y vive. Pero si este sustrato, no, más bien, si este parte que dice pH óptimo no tuviera esta conformación precisa para que este sustrato se introduzca, hubiera un choque. Entonces, esto lo que significa es que el sustrato no podría ingresar al no haber un pH óptimo. Al no ingresar, no se puede seguir el procedimiento de un procedimiento enzimático y por ende la enzima moriría. Gracias. Buenos días, mi nombre es Euclides Junior Campo Blanco y en esta ocasión hablaremos de los factores que afectan la velocidad de la reacción enzimática, concentración del sustrato, la concentración de la enzima, temperatura y pH. Bien, como uno de los factores que afectan la actividad enzimática es la temperatura. Veamos qué nos dice. Nos dice que la temperatura es el punto óptimo de temperatura del medio que representa la máxima actividad de la enzima. A temperatura baja, la enzima se halla muy rígida y cuando se supera los 50 grados centígrados, la actividad enzimática cae bruscamente porque la enzima empieza a desnaturalizar. Bien nos dice que la temperatura es proporcional también a la actividad enzimática. Cuando la temperatura es muy baja, la actividad enzimática se va a encontrar muy rígida o muy poca, ¿verdad? Pero también cuando aumenta hasta cierto grado, en esta ocasión hasta 50 grados centígrados, la actividad enzimática cae en un estado llamado desnaturalización, porque tenemos que saber de que la enzima también es una proteína y de que cuando debido a la temperatura aumenta, también la enzima puede caer en el estado como llamamos de desnaturalización. Bien, otro punto importante es la concentración del sustrato. A mayor concentración del sustrato, la actividad enzimática aumenta, pero hasta un cierto punto, donde los sitios activos de la enzima se saturan, por lo que la actividad enzimática se mantiene constante. Bien, en este factor es muy, en cierta parte, un poquito más diferente, ya que cuando aumenta la concentración del sustrato, va a aumentar hasta cierto punto, luego la actividad enzimática se va a mantener en una línea. O sea que no va a cambiar, no va a subir ni bajar, sino que se va a mantener constante. Bien, otro factor importante es el pH. ¿Qué nos dice que es pH? La mayoría de las enzimas son muy sensibles a los cambios de pH, desviaciones de pocas décimas por encima y por debajo del pH óptimo. Pueden afectar la estructura y solubilidad de la enzima. Así, la pepsina gástrica tiene un pH óptimo de 2, la ureasa tiene un pH de 7, la arginasa tiene un pH de 10. También, debido a los ligeros cambios de pH, pueden provocar la desnaturalización de la enzima. Los seres vivos han desarrollado sistemas complejos para mantener estable el pH, que son los buffer o amortiguadores. Bien, nos dice que las enzimas son muy sensibles a los cambios de pH. Cuando una enzima es
funciona a un pH óptimo de ella. Al cambiar muy poco ese pH, la enzima va a empezar a verse afectada y va a empezar también el estado de que nosotros también conocemos como la desnaturalización de la enzima. Como vemos en esta gráfica, podemos ver detalladamente la temperatura, cómo la actividad enzimática, debido a la temperatura, puede estar desde un rango bajo hasta un alto, pero luego en este punto va a caer a la desnaturalización. Y luego, como habíamos dicho, de la concentración del sustrato, vemos cómo la concentración del sustrato luego se mantiene constante y el pH, a un cambio brusco del pH, la enzima va a caer en un estado de desnaturalización. Bien, y otro punto, y como final, vamos a hablar sobre el pH en el ambiente intracelular de la enzima, pero que no es precisamente el pH óptimo de la enzima. ¿A qué se debe esto? Esto es debido a que hay enzimas que tienen una actividad tan grande que son capaces de transformar bastantes moléculas de sustrato por segundo. Y una forma de controlar su actividad en el organismo es mantenerlo a un pH diferente de su pH óptimo. Si no hubiera un metabolismo activado. Además, se debe a que la enzima manifiesta propiedades diferentes in vitro que in vivo, donde la interacción con las componentes celulares puede modificar la dependencia frente al pH. Bien, como sabemos, las enzimas también, ellas mismas se adaptan a lugares donde el pH puede variar. En este caso, la enzima, ellas como en pocas palabras, se acomodan al ambiente donde ella se encuentra y por eso mismo se dice de que el ambiente intercelular de la enzima no es óptimo también a la enzima, porque como acaba de resaltar, ella misma se acomoda al ambiente, no el ambiente a ella. Bien, esta ha sido mi exposición. Muchas gracias. Tengan muy buenos días, tarde o noche. En este caso, mi nombre es Nelson Luis Campos y soy el que dará respuesta a esta pregunta. Esta pregunta es la número 5 y dice: definir la composición de una enzima. En este caso, estos componentes de una enzima es una proteína que catalizan las reacciones químicas en los seres vivos. Ahora bien, las enzimas son moléculas de naturaleza proteica, ya que esta constituye un grupo altamente especializado que tiene la capacidad de acelerar las reacciones químicas dentro de una célula. Esto se le considera como catalizadores biológicos en este caso. Ahora bien, para que esta reacción suceda en el organismo, pues debe superar una barrera de energía para iniciarse. Esta barrera de energía es denominada energía de activación. Ahora bien, tenemos una estructura de una enzima, ya que en este caso tiene una región especial llamada sitio de activación, ¿verdad? O sitio activo. Ahora bien, en la que esta se une, pues un sustrato, tenemos el sustrato en este caso, ya que está formado por un pequeño grupo de aminoácidos. Para que éste realice su función, debe unirse el sustrato para formar el complejo de enzima sustrato, ¿verdad? Que es en la segunda estructura, ¿verdad? En la tercera estructura, que en este caso, en la que se obtiene el producto, ¿verdad? Ya una vez finalizada esta función o reacción de la enzima, pues esto puede generar otra vez para utilizar el mismo procedimiento ya utilizado, ¿verdad? Y este procedimiento en este caso es correspondiente de cómo podemos
cómo podemos definir de una composición de una enzima, ¿verdad? Vamos a la siguiente lámina en este caso, a darle la siguiente respuesta a esta pregunta, ¿verdad? Llegamos a la siguiente pregunta, que es la número 6, en este caso, 6A, que me corresponde a darle respuesta. Y dice, ¿cuáles son las enzimas funcionales plasmáticas en este caso? Sabemos muy bien que las enzimas se encuentran en el plasma, ya que estos pueden dividirse en el estudio de dos grupos. En este caso, en esta lámina, estamos hablando de las enzimas funcionales. Y en la otra lámina, que le vamos a dar un poco más de detalle, que es las enzimas no funcionales. Ahora bien, tienen como una función definida y específica en este caso, ¿verdad? En el plasma. A este grupo pertenece como ceruloplasmina, lipoproteinipasa y pseudocolinesteraza, que en este caso son enzimas que intervienen en la coagulación. En la determinación de la actividad de estas enzimas tienen un interés clínico, que en este caso en la evolución, tanto la función propia de la enzima, como la función del tejido que la sintetiza. Vamos a la siguiente lámina a darle un poco más de detalle, que en este caso pues me corresponde darle, ¿verdad? Bien, llegamos a la finalización de esta lámina que me corresponde a dar la última respuesta a esta pregunta, que es la misma que 6, que en este caso es diferente literal, 6B, y dice enzimas no funcionales plasmáticas. En las enzimas no funcionales del plasma, en este caso, no tienen una función conocida de este medio, ya sea porque no dispone la cantidad necesaria de sustratos, en este caso, ¿verdad? Se divide en dos grupos, tanto como enzimas de secreción y enzimas del metabolismo intermedio. En las enzimas de secreción, en este caso, se producen en las glándulas endocrinas, como por ejemplo páncreas. Tenemos la imagen del páncreas, ¿verdad? Tanto como también la próstata, así como los tejidos mucosos, gástrica y en los huesos. Y en el segundo grupo, que en este caso es las enzimas del metabolismo intermedio, son en este caso la contracción tisular de las mismas es 1000 veces más alta que en el plasma, en este caso, ¿verdad? El daño puede pues conducir un aumento de la permeabilidad en la membrana plasmática, con su consecuente de una liberación de la circulación general. Bien, llegamos a la finalización presentada en mi caso. Muchas gracias con antemano. Mi nombre es Antonio Belmore Campos y me corresponde seguirles hablando del objetivo número 6, en este caso literal C, acerca de las enzimas orientadoras de órgano. ¿Qué son estas enzimas? Son enzimas que están presentes en concentraciones apreciables solo en un órgano, que al incrementar su concentración en la sangre, estas orientan al médico para conocer en qué órgano o tejido está la enfermedad. Como por ejemplo tenemos la fosfatasa ácida, que en este caso es de la próstata, el alcohol deshidrogenasa en el hígado, la fosfatasa alcalina, las transaminasas, las aldolasas, las deshidrogenasas lácticas, y tenemos también las transceptoras, entre otros ejemplos. Vaya, en este caso, como podemos observar en la parte izquierda, en la primera imagen, tenemos las transaminasas, que son enzimas que se encuentran en el interior de las células de órganos como el hígado, el corazón, ya sean como también los riñones o los músculos. Y estas desempeñan una importante función que es del metabolismo. Las más importantes en este caso son la analina y la aminotransferasa y la aspartato aminotransferasa, que están en el interior de las células del hígado. Cuando un análisis de esta sangre detecta niveles elevados de estas moléculas, puede indicar que existe una lesión de las células hepáticas. Luego tenemos la deshidrogenasa láctica, que se encuentra en la parte derecha, que es la segunda imagen, ¿verdad?
y esta se puede abreviar como DHL. Y esta se mide con mayor frecuencia para verificar el daño tisular. Esta proteína se encuentra en muchos tejidos del cuerpo, especialmente en el corazón, en el hígado, en el riñón, los músculos, el cerebro, las células sanguíneas y los pulmones. Y por último tenemos las aldolasas, esta es una proteína llamada enzima que ayuda a descomponer ciertos azúcares para producir energía. Y esta se encuentra en alta cantidad en el tejido muscular y hepático. Se puede hacer un examen para medir la cantidad de aldolasa en la sangre. Ese es un dato agregado acerca de las aldolasas, ¿verdad? Bien, dándole seguimiento al objetivo número 6, en este caso el literal D, acerca de las enzimas de secreción. Estas son enzimas secretadas por glándulas o tejidos muy especializados, que su lugar de acción está alejado. Este es el caso de las enzimas digestivas, que son segregadas por el páncreas y que van al duodeno a ejercer su acción. Clínicamente, estas enzimas en sangre están en baja actividad y aumentarían su nivel en la patología aguda, como es la pancreatitis, y en casos de patología crónica, que sería en el caso de la glándula hipofusionante, por lo que su actividad estaría disminuida en su lugar de acción, en este caso que sería en el duodeno. Y tenemos algunos ejemplos como son la amilasa, la lipasa, fosfatasa y la tripsina. En el caso de la primera imagen, que es la lipasa, que esta es una enzima que se usa en el organismo para disgregar las grasas de los alimentos de manera que se puedan absorber. ¿Y cuál es la función principal de la lipasa? Que es catalizar la hidrólisis del triglicerol a glicerol y los ácidos grasos libres. Como segundo ejemplo tenemos la fosfatasa, que sería el aumento de la fosfatasa alcalina en la sangre. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener? Y sería la presencia de enfermedades hepáticas u óseas, aunque también puede subir por causas no patológicas. Y se conoce porque alteran sus niveles y es muy arriesgado en este caso, ¿verdad? Y por último tenemos la tripsina, que estas son sustancias secretadas desde el páncreas durante la digestión normal, y cuando este órgano no produce una cantidad suficiente, se puede observar cantidades menores a lo normal en una muestra de materia fecal. Objetivo número 7, que son las muestras biológicas adecuadas para efectuar las determinaciones enzimáticas en sangre, que son examen para ver enzimas cardíacas, por obstrucción o algún estado que se altere la circulación normal de la sangre a través de las arterias coronarias. Se produce un corte de esta circulación, produciendo así lo que se llama isquemia, y luego se produce necrosis, haciendo que el músculo cardíaco se contraiga bruscamente y liberando al torrente sanguíneo una serie de proteínas y enzimas. Los marcadores cardíacos, que son las proteínas y las enzimas, que se miden en un examen de sangre para descartar un infarto de miocardio o un síndrome coronario son la mioglobina, CK y CK-MB, TGO y la troponina. Bien, la mioglobina, su valor normal es de 19 a 92 en el caso del hombre, y en el caso de la mujer sería de 12 a 76. Y estos valores demuestran las horas después de haber iniciado el infarto, cuando alcanza su máxima concentración a las 3 horas y puede declinar a las 3 horas. Lo malo de esta proteína, que es la mioglobina, es que aumenta en otras enfermedades o lesiones musculares. Por eso es que no es de muy buen uso y no se recomienda. En el caso de la CK y CK-MB, estas dos enzimas sufrió este tipo de lesión, pero la CK-MB es específica en el caso del infarto. Y la CK aumenta de 4 a 8 horas y su máxima concentración es de 12 horas. Luego tenemos la TGO, o también llamada ACT, que aumenta no solo en la necrosis del miocardio, sino también en las enfermedades del hígado. Y aumenta
en un periodo de 8 a 12 horas. Por eso es que es un caso de emergencia, al igual que la llamada, la del LDH, que aumenta esa en el periodo de 12 horas. Y por último tenemos lo que es la troponina, que es buena para el diagnóstico y aumenta tan rápido antes que la CK-MB, porque esta se da más o menos en un periodo de 2 a 4 horas y su aumento se debe por destrucción a la fibra del miocardio y este tarda días en disminuir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Jonathan Eduardo Canales Chávez y en esta ocasión me corresponde dar respuesta al objetivo número 8, en el cual nos dice: explique cómo puede medirse la actividad de las enzimas en las muestras biológicas y la razón por la que en los análisis de laboratorio se investiga su actividad catalítica y no su concentración. Además, haremos mención de las diferentes unidades en las que se expresa la actividad de las enzimas. Bien, la determinación de su actividad en muestras biológicas, podemos obtener diferentes tipos de muestras, en las cuales podemos encontrar el plasma, el líquido cefalorraquídeo, el líquido amniótico, además de tejidos, etc. Es importante también para un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento de enfermedades congénitas o adquiridas, en las cuales podemos hacer mención del infarto de miocardio, hepatitis y pancreatitis. Ahora, su centro activo de una enzima conlleva la mayor actividad catalítica, es la que favorece la orientación de los grupos químicos y recibe el nombre del centro activo. Propiamente se le conoce como sitios catalíticos, ya que estos reaccionan para dar a los productos la reacción. Ahora, se define la unidad de actividad enzimática con una U, como la cantidad de enzima que cataliza la conversión de un U-mol de sustrato en un minuto. La actividad específica es el número de unidades de enzima por miligramo de proteína. Este sería una U pleca mg prot, o por mililitro de disolución UML. Buenas, mi nombre es Reina de la Paz Cañas Glasgow y me corresponde hablar sobre el objetivo 9 y el objetivo 10. El objetivo 9 dice explicar la relación que existe entre daño celular y actividad de las enzimas en el plasma. Primeramente vamos a definir qué es daño celular. El daño celular es el resultado de un estrés celular tan intenso que las células ya no son capaces de adaptarse o de una exposición celular a agentes inherentemente lesivos que pueden romper la membrana celular. La lesión puede progresar a través de un estado irreversible y culminar con la muerte celular. Bueno, una elevación de las enzimas celulares en el plasma es equiparable a una lesión celular. Su presencia en el plasma en niveles más altos de lo normal sugiere un aumento en la velocidad de destrucción celular y tisular. La determinación de estos niveles de enzimas plasmáticas pueden proveer información valiosa para diagnosticar diagnóstico y pronóstico. Niveles elevados de enzimas en plasma no solo pueden ser interpretados como evidencia de necrosis celular, ya que también la realización del ejercicio vigoroso libera cantidades significantes de enzimas musculares. Por daño celular, la actividad de enzimas en el plasma se ve afectado por necrosis de los tejidos, que la necrosis de los tejidos es la muerte del tejido corporal. Ocurre cuando hay poca sangre, cuando muy poca sangre fluye al tejido. Esto puede suceder por lesión o por daño celular y se tendría que amputar la parte del cuerpo que tiene necrosis. Ahora, por aumento del catabolismo celular, que es cáncer, y por aumento de concentración intracelular.
Ahora les hablaré sobre el objetivo 10, que dice explicar qué son los simógenos, su proceso de activación y su importancia médica, ejemplificando su hidrólisis selectiva o parcial. Ahora bien, un simógeno son precursores de las enzimas. Entonces vamos a decir que un simógeno, como les digo, es un precursor enzimático inactivo, es decir, no cataliza ninguna reacción como hacen las enzimas para activarse. Necesita de un cambio bioquímico en su estructura que le lleve a conformar un centro activo donde pueda realizar la catálisis. La transformación de un simógeno en enzima es desencadenada por la acción de iones de hidrógeno y particularmente por la presencia de la propia enzima, cuya velocidad de reacción se acelera a medida que ésta progresa, o sea, una autocatálisis. La existencia en el organismo de enzimas en estados precursores inactivos evita la autodigestión de los tejidos, la coagulación de la sangre, entre otros. También la síntesis de enzima en forma de simógenos es uno de los mecanismos de seguridad con que cuenta el organismo para su supervivencia. Por ejemplo, la síntesis de enzimas digestivas en forma inactiva es un mecanismo de seguridad para las células que se sintetizan con enzimas, ya que las enzimas proteolíticas sintetizadas como simógenos no son activadas hasta que no abandonan la célula. La pepsina es sintetizada como pepsinógeno, la tripsina como tripsinógeno, la quimotripsina como quimotripsinógeno, la carboxipeptidasas como procarboxipeptidasas, y todos estos simógenos son activados usualmente cuando un factor externo, cambios de pH, otra enzima, actúa sobre ellos solo cuando han sido secretadas en el tractus gastrointestinal. Un buen ejemplo de lo que ocurre cuando algunos simógenos son activados antes de tiempo es en el interior de la célula. Se ve una pancreatitis aguda, en la cual la activación prematura de algunas enzimas pancreáticas como tripsina, fosfolipasa A2 y elastasa producen la autodigestión del tejido pancreático. Mi nombre es Naomi Cardosa Berrío. Vamos a explicar el objetivo número 11, que dice mencionar la clasificación de las enzimas de acuerdo a la relación que cataliza, ubicar la amilasa dentro de la clasificación y escribir el código de estas enzimas según la convención de enzimas, explicando qué significa este número. Como número 1 tenemos el grupo de los oxidorreductasas. Las oxidorreductasas son las enzimas que catalizan reacciones de oxidación-reducción en el medio biológico, tienen lugar a través de la transferencia de electrones o átomos de hidrógeno de un dador reductor a un aceptor oxidante. Otras veces la reacción consiste en la incorporación de átomos de oxígeno en el sustrato. El nombre sistemático de las oxidorreductasas se forma así: dador, aceptor, oxidorreductasa. Por ejemplo, la glucosa 0,2-oxidorreductasa y la glucosa oxidasa. Algunas reacciones enzimáticas catalizadas por la oxidorreductasa son las de deshidrogenasa, oxidasa, peroxidasa, oxigenasa, no confundir con la oxidasa, y la hidroxilasa. Como número 1 están las deshidrogenasa, es la transferencia de electrones catalizadas por estas enzimas que se forman de átomos de hidrógeno, o sea, dos átomos, esto es 2 protones y 2 electrones, o un ion hídrido, un protón y 2 electrones. Pueden verse en lo que se respecta a la clasificación anterior, podemos encontrar las hidrogenasas en todos los grupos. Bueno, un gran grupo de reacciones redox están catalizadas por las hidrogenasas. Está el alcohol deshidrogenasa, que son las que catalizan la oxidación de alcoholes a aldehídos. Podemos ver la fórmula que tenemos ahí en la... como grupo número 2 tenemos las transferencias. Las transferencias son la reacción general catalizada por este grupo de enzimas. Es A menos X más B igual a A más B menos X. Es rigor. Esta reacción general sería
sería asimismo válida para las oxidorreductasas y en el grupo transferido X fuera un par electrónico, dos átomos de hidrógenos o un ion hídrido. Asimismo, las hidrolasas catalizan una reacción similar. Igualmente, las reacciones de fosfólisis similares a las de la hidrólisis son catalizadas por enzimas en este grupo que reciben el nombre de fosfólisis. Dentro del punto de vista de la nomenclatura de transferencias, forman su nombre sistemático como el dador, o sea, el aceptor, grupo transferasa, y se clasifica conforme al grupo transferido. Algunas reacciones enzimáticas caracterizadas por las transferencias son las que podemos observar. El grupo 2.1 son las que transfieren el grupo de monocarbonados. Este grupo comprende las transferencias de grupos monocarbonados, esto es, que transfieren entre dador y aceptor de grupos metílicos. Entre estos está el catecol metiltransferasa, que es el grupo meticol de la adenosinimetionina, que es la fórmula que podemos observar ahí. Como número 3 están las hidrolasas, pues las hidrolasas son las enzimas que catalizan reacciones de hidrólisis. La reacción general catalizada puede representarse como A-B más H2O igual a A-H más HO-B. El nombre de las hidrolasas se forman a partir del sustrato seguido de la hidrolasa. Ahora bien, el nombre común o recomendación de estas enzimas se forma con el nombre de sustratos seguidos en el sufijo asa, es decir, el nombre como ureasa, fosfatasa, amilasa, etc. Se entiende que trata de enzimas hidrólicas en muchos casos, particularmente en las proteínasas. Se conserva el nombre consagrado por el uso sin que tenga ninguna sistemática. Por ejemplo, trixina, rexina, papaína, piscina, etc. La clasificación de la hidrolasa son las que estamos presentando en unos subgrupos más representativos, son los que podemos observar. La hidrolización, enlaces éter, glicosidasas, péptimos hidrolasas, hidrolizan ácido aitrino. Como el subgrupo 3.1 tenemos la hidrolización en enlaces éter, que son las acetilcicolinestarsas. Estas enzimas hidrolizan la acetilcolina y acetato y la colina, y de esta manera se interrumpe la acción de este neurotransmisor en los receptores colinérgicos, que esa es la fórmula que podemos observar ahí. Luego tenemos el grupo número 4, que son las liasas. Las liasas son enzimas que catalizan reacciones de rotura o establecimiento de un enlace, de forma que reaccionar pueden describirse como adicción o sustrato de un grupo o desde un doble enlace, y normalmente suelen ser reversibles. Se caracterizan por tener un sustrato en una dirección y dos en la contracción. Esquemáticamente, las lesiones liásicas pueden describirse como A igual a B más X. Eso es igual a XB. El nombre sistemático de estas enzimas se forman así: sustrato, grupo liasa. Por ejemplo, L-malato, hidroliasas. Entre los nombres recomendados para estas liasas encontramos, por ejemplo, descarboxilasas, enzimas que eliminan. Cuando la reacción realmente es la unión, adolasas, cuando catalizan con reacción adólica. Hidratasa, cuando reaccionan, consiste en una adición de agua a un doble enlace. Entre la clasificación de las liasas se hace conforme el enlace atacado, que son las que podemos ver ahí, la clasificación sistemática de las liasas, que podemos observar ahí como el subgrupo número 1. Las liasas C contienen varios subgrupos interponentes de las enzimas.
El grupo que podemos observar ahí son las liasas aldehídas, liasas o aldolasas. Es de la fórmula que podemos que son las que catalizan condensaciones aldólicas. Como grupo número 5 tenemos las isomerasas. Las isomerasas son las que catalizan reagrupamientos dentro de las mismas moléculas, a pesar de ser aparentemente enzimas monostratos. Muchas veces las reacciones catalizan por estas enzimas son muy complicadas. Bueno, las clasificaciones sistemáticas de las isomerasas son las que podemos observar ahí. Algunas reacciones enzimáticas caracterizadas por las isomerasas, como el subgrupo 1, tenemos que son las ramerasas y epimerasas, que son las que contienen las ramerasas y epimerasas que catalizan la inversión de configuración de un carbono. Son importantes las que actúan sobre aminoácidos y sobre monosacáridos o sus derivados, que es la que podemos observar ahí, la fórmula que podemos observar. Como grupo número 6 tenemos las ligasas o sintetasas, que estas son las que catalizan la unión de dos moléculas contaminantes de la hidrólisis de un enlace pirofosfatos de ATP u otros nucleósidos trifosfatos. Para estas enzimas se utiliza el nombre de sintetasa en composición de las sintasas, que son las lianzas y no requieren la rotura de un enlace rico de energía, y las reacciones catalizadas por las sintetasas suelen ser bastante complejas, ya que son reacciones tributasas como mínimo. La reacción general podría describirse como A más B más ATP igual a menos B más ADP más pi, o bien como C más D más ATP igual a C menos D más AMP más PPI, siendo pi fosfato inorgánico y PPI piruvato inorgánico. En la clasificación sistemática de las ligasas se clasifica conforme a la naturaleza del enlace conformado. Son las que podemos observar ahí. Como el subgrupo número 1 son las ligasas C-O. El subgrupo es la que contiene las ligasas que conforman el enlace C. Entre ellas es el que corresponde a la aminoácida sintetasa, enzimas encargadas de la activación de los aminoácidos en el sistema de las proteínas. Entre esa misma está la tiroxina, menos de RNA, la ligasa, son las sintetasas. Si estamos a una enzima como el prototipo de las aminosil, sintetasas enzimas encargadas de la unión de los aminoácidos a su tRNA específico. La reacción es dependiente al TPA, formándose a una primera fase de un aminosol adenosinato y transfiriéndose después a la reducción aminosil al tercero del polinucleótido. Estas enzimas son de especialidad absoluta para sus sustratos, tanto los aminoácidos como el tRNA, que ahí donde podemos observar en la fórmula que está en la diapositiva. Gracias. Un saludo, mi nombre es Rafael Carranza y este día hablaré acerca de los objetivos 12 y 13 del laboratorio número 2 de la materia de bioquímica, que es acerca de las enzimas. Entonces, el objetivo número 12 nos decía que había que explicar la función de los reactivos y analizar los resultados obtenidos en la determinación de la amilasa. Entonces, en primer lugar, podemos hablar del sustrato del reactivo del almidón, el cual es una reacción química utilizada para determinar la presencia del almidón. Cabe recalcar que dicha sustancia reaccionará
con los almidones de cadena lineal, el cual se juntará con las moléculas de yodo y formará principalmente un color o un producto azul-negro, que significa que la reacción con dicho reactivo, valga la redundancia, el sustrato reactivo del almidón ha sido positivo. Cabe recalcar que un sustrato es una suspensión de la sustancia con la que se está tratando. Por lo tanto, el almidón reaccionará con él y dará un color azul-negro. Pero también puede reaccionar con otros polisacáridos. Y esta reacción es el resultado de la unión de las cadenas de poliyoduro a partir de la reacción del almidón con el yodo presente. Y podemos hablar también del reactivo del yodo, que también es conocido como Lugol. ¿Y qué decimos del reactivo del yodo o Lugol? El que es una solución de yodo molecular y yoduro potásico en agua destilada, el cual se utiliza para la identificación de polisacáridos. Entonces podemos decir de esta sustancia, la cual se utiliza para identificar polisacáridos, que el enlace que forma no es como tal una reacción química, sino que el Lugol o el reactivo del yodo penetra los espirales de la sustancia con la que se está tratando y forma un complejo de unión, pero no es como tal una reacción química, sino que se entrelaza y forma un complejo de unión, lo que hace que se forme un resultado y el cual dará un color azul violeta. Entonces, esa es una de las características principales del Lugol. Pero podemos hablar acerca de los resultados de la determinación de la amilasa y podemos hablar acerca de que qué pasaría si nosotros agregamos un poco o una cantidad de Lugol, por ejemplo, a una reacción catalizada completamente. Por obvias razones, o evidentemente, mejor dicho, no habrá una reacción, debido a que si la sustancia está catalizada por completo, no hay presencia de almidón. Por lo tanto, no puede ocurrir una reacción, porque hay que recordar que el Lugol solo reacciona con almidón y con otros polisacáridos. Por lo tanto, si hay una catálisis total de almidón, no puede haber una reacción. Podemos decir también que los valores normales de un sustrato, o una enzima, mejor dicho, muy importante que mencionaremos más adelante, es de 60 a 120 unidades sobre litro de suelo. Y hablaremos también de la reacción catalizada, señalando el sustrato, producto y enlace que rompe. Entonces hablemos principalmente del sustrato. El sustrato será la amilasa. ¿Por qué la amilasa? Porque la amilasa es una enzima, y específicamente es el sitio activo de la enzima, el cual cataliza el almidón y lo convierte en glucógeno o en maltosa. Podemos dar el ejemplo de la amilasa pancreática, podemos dar el ejemplo también de la amilasa salival, que tiene el objetivo principal de catalizar dichas sustancias y convertirlos en maltosa y glucógeno, como se había mencionado anteriormente. Entonces, ¿cuál enlace va a ser el que romperá dicho sustrato? El enlace que romperá dicho sustrato será la cadena de glucosa unida por enlace glucosídico 1,4 y el producto que se obtendrá será un almidón hidrolizado. Y sabemos que el almidón hidrolizado o puede ser bien una maltosa, puede ser un glucógeno. Y esta sería mi participación. Gracias. Buen día, a mí me corresponde hablar acerca de los objetivos 14 y 15. Iniciamos por el objetivo 14, el cual es explicar la razón por la que en el diagnóstico diferencial, en la evolución y en el pronóstico de muchos estados patológicos son importantes los análisis enzimáticos. Primero que nada, es importante que consideremos qué es la enzimología clínica. Como podemos ver, es la aplicación del conocimiento de las enzimas en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de las enfermedades.
También la determinación de una enzima o un grupo de enzimas en el plasma sanguíneo o en otro líquido biológico puede proporcionarnos una información muy valiosa acerca del tejido o células de las que provienen las enzimas. Las enzimas pueden acelerar reacciones químicas específicas en un medio acuoso y en condiciones en las que los catalizadores no biológicos serían incapaces de realizar iguales funciones. Como podemos ver, estas son algunas de las enzimas comunes en situaciones de laboratorio. Para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, profundizaremos un poco con respecto a la amilasa en el siguiente objetivo. Pero algunos ejemplos son las fosfatasas, la creatinina quinasa, la aminotransferasas o transminasas, la gamma-glutamiltransferasa, la lactato deshidrogenasa y, como mencionábamos, la amilasa. A continuación, el objetivo 15 es enunciar los valores normales de amilasa en suero y explicar las posibles alteraciones séricas en algunos procesos patológicos como la apendicitis, pancreatitis e insuficiencia renal. El primer cuadro representa los valores normales de amilasa con respecto a la edad. Como podemos ver, en recién nacidos es de 5 a 65 unidades por litro y en mayores de un año es de 25 a 125 unidades por litro. Basado en estudios con respecto a la apendicitis, los valores séricos de amilasa se representaron dentro del rango establecido como normal en los pacientes con apendicitis aguda, tanto en la etapa preoperatoria como en la posoperatoria, por lo que no presenta hiperamilasemia. La pancreatitis hace que los niveles de amilasa y lipasa aumenten hasta 3 veces el límite normal, por lo que podemos decir que presenta hiperamilasemia. Y los niveles de amilasa total y lipasa sérica de los pacientes con insuficiencia renal en hemodiálisis pueden estar elevados hasta 2 y 3 veces, como la pancreatitis, por encima de los valores normales. Esto es de una forma aparentemente benigna. Sin embargo, se han descrito anomalías pancreáticas como quistes, pancreatitis crónica, amiloidosis, etc., en el 60% de una serie de autopsias de 78 pacientes fallecidos en hemodiálisis. Por lo tanto, esta elevación no es benigna y puede que guarde relación con la existencia de una patología pancreática subclínica. Hasta aquí mi colaboración. Muchas gracias. Bueno, reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Madeline Especha de Comer. En este día yo les voy a estar explicando un poco más acerca de lo que son los objetivos número 16 y 17. En cuanto al objetivo número 16, vamos a tener lo que es definir y explicar a su vez lo que son las isoenzimas. En el diagnóstico clínico, a su vez ejemplificando lo que es la creatinasa y el LDH, que es el lactato deshidrogenasa, en lo que va del diagnóstico del paciente en el caso. Vamos a empezar con lo que son las isoenzimas, o también conocidas como isocimas. Estas son proteínas con diferentes estructuras, es decir, diferentes secuencias de aminoácidos, pero que a su vez estas van a catalizar las mismas reacciones. Usualmente vamos a saber de que estas son diferentes de acuerdo a los mecanismos de regulación y en cuanto a las características cinéticas que poseen. En cuanto a la existencia que se dan de las isoenzimas, vamos a saber que estas son las que permiten que haya enzimas que son similares, pero con diferentes características, es decir, más personalizadas, que van de acuerdo a los requerimientos ya sean específicos que tiene el tejido o de determinadas condiciones. Cuando hablamos de determinadas condiciones, vamos a referirnos a lo que es temperatura, el pH, entre otras más. Ahora bien, vamos a dar ejemplificación a lo que veníamos mencionando, que es la creatinasa y lo que es el LDH, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a hablar de la creatinasa, nos vamos a referir por sus siglas que son CK y vamos a saber que esta es una función reguladora para poder liberar energía en las células musculares. Para ello se va a necesitar lo que es la catalización o
mejor conocido como transferencia de grupos de fosfato entre la creatinina y lo que es la fosfocreatinina. Todo esto se va a dar con dando empleación a lo que es el ATP y a la fosforilización. Cuando nosotros hablamos de esto, vamos a saber que todo esto se puede encontrar en lo que son los músculos, tales como la vejiga, la próstata, el intestino delgado, el riñón, el cerebro y también en el recto y el estómago. Dejando a un lado lo que es ya la creatinsinasa, vamos a irnos por lo que es la deshidrogenasa láctica, que conocido por sus siglas es el LDH. En esta vamos a saber que es una enzima que nos facilita lo que es el proceso de la transformación de glucosa a energía para que así las células puedan utilizar esa energía. Cuando la LDH o la deshidrogenasa láctica se encuentra en muchos órganos y tejidos del cuerpo, vamos a saber que en esos órganos o tejidos del cuerpo están incluidos lo que es el hígado, el corazón, el páncreas, los riñones y los músculos esqueléticos, además de que va a estar incluido en lo que es el cerebro y las células sanguíneas. Cuando nosotros explicamos esto del LDH, vamos a saber que hay una prueba para lo que son las isoenzimas de la LDH. Cuando nosotros hablamos de eso, vamos a saber que esta se usa para averiguar lo que es la ubicación, el tipo y la gravedad de daño que se ha dado en el tejido. Cuando vamos a diagnosticar muchos problemas médicos con esto, tales como son lo que es un ataque cardíaco reciente, anemias, enfermedades en los riñones, una enfermedad del hígado que puede conllevar a lo que es hepatitis o cirrosis, y también lo que es una embolia pulmonar, que es conocido por un coágulo de sangre que se da en los pulmones y que se llega a poner la vida del paciente en peligro. Habiendo explicado todo esto del objetivo número 16, paso a explicarles lo que es el objetivo número 17. En el objetivo número 17 nos pide que analicemos cómo la determinación de las tropinas va a complementar lo que es el diagnóstico de lo que se da cuando hay un infarto al miocardio. Primeramente explicamos qué son las tropinas. Vamos a saber que las tropinas son una proteína globular de un gran peso molecular y que está en 3 subunidades. Está presente en lo que es el sarcoplasma, de las fibras, de los músculos estriados, y también lo vamos a ver en el músculo cardíaco y el músculo esquelético. Porque cuando hablamos de músculos estriados, directamente vamos a hablar de lo que es el músculo cardíaco y el músculo esquelético. Vamos a saber también de que para poder dar un diagnóstico, si se ha dado un infarto al miocardio, vamos a realizar lo que es este análisis para poder saber si se ha sufrido lo que es un infarto agudo al miocardio, ¿verdad? O también conocido como una lesión hacia el músculo cardíaco. Así como esto, vamos a ver con este examen o análisis, vamos a poder detectar si se ha dado un empeoramiento de lo que es conocido como una angina de pecho. Si se dan aumentos en los niveles de tropina, también vamos a saber que esto se puede deber a lo que son latidos cardíacos anormalmente rápidos, también una presión arterial alta en las arterias pulmonares, que esto viene a ser hipertensión pulmonar. También se da lo que es un bloqueo de una arteria pulmonar cuando se da un coágulo de sangre por tasas o células tumorales, que como veníamos mencionando es conocido como embolia pulmonar. También se va a dar una insuficiencia cardíaca congestiva, espasmos hacia las arterias coronarias, también una inflamación hacia el miocardio, que por lo regular esto se debe hacia un virus y esto es conocido como miocarditis. También si las personas o el paciente está expuesto a lo que son ejercicios prolongados, por ejemplo, correr maratones o triatlones, también se va a poder identificar ahí. También como los traumatismos o secuelas que deja
hacia el corazón algún accidente automovilístico que el paciente haya tenido. Y por último, las dos que voy a mencionar son el debilitamiento del miocardio, que esto conlleva a lo que conocemos como miocardiopatía, y lo que es una enfermedad renal prolongada. Esta ha sido mi participación y continuarán mis compañeros explicándoles los demás objetivos. Hola, mi nombre es César David Correa González y hoy les voy a exponer sobre el objetivo número 18, que consta en mencionar la clasificación de las enzimas reguladoras y las principales características de las enzimas alostéricas y las moduladas covalentes. Primero empecemos definiendo qué es una enzima reguladora. Una enzima reguladora son catalizadores biológicos que, además de poseer las propiedades que caracterizan a todas las enzimas, van a presentar características que van a conferir papeles reguladores del metabolismo. De estas enzimas reguladoras van a existir dos tipos. Tenemos las enzimas alostéricas y las enzimas moduladoras covalentes. Empezaremos hablando sobre las enzimas alostéricas. Estas enzimas, cuya actividad va a estar regulada mediante un centro alostérico, como podemos observarlo aquí en la pantalla, esto que está de color azul, que va a ser un sitio distinto al centro activo de la enzima, al que se une un regulador llamado también regulador alostérico, de manera reversible y no covalente. Algunas de las características que poseen las enzimas alostéricas es que se les asigna a la primera etapa en una secuencia de reacciones multienzimáticas, que es reversible en condiciones intracelulares. También constituye una estrategia de la célula para regular una ruta metabólica desde la etapa inicial y así poder lograr la máxima economía de metabolitos. También las enzimas alostéricas suelen estar constituidas por uno o más subunidades formadas en cadenas polipeptídicas, por lo que generalmente son proteínas con una estructura cuaternaria. En las enzimas alostéricas, la unión de un sustrato a un sitio activo puede afectar las propiedades de otros sitios activos en la misma molécula. Y la actividad también de una enzima alostérica puede ser alterada por moléculas regulatorias de una enzima alostérica a la que se unan de manera reversible sobre la proteína que se va a encontrar en diferentes sitios activos. Las enzimas alostéricas muestran dos tipos diferentes, las heterotrópicos y las homotrópicos, según la naturaleza del modulador. Las enzimas homotrópicas, en esta el sustrato va a actuar como un modulador. Estas enzimas contienen dos o más centros de unión para el sustrato. La modulación va a depender de cuántos sean los centros del sustrato que van a estar ocupados. Y las enzimas heterotrópicas, son estimuladas o inhibidas por un modulador diferente a la del sustrato. Ahora hablaremos de las enzimas moduladoras covalentes. Las enzimas moduladoras covalentes van a presentar dos formas. Una forma activa, como podemos observar aquí, y una forma inactiva, que son interconvertibles por modificación covalente de las estructuras catalizadas por otras enzimas, denominadas enzimas moduladoras. La modificación va a consistir en la adición o eliminación de un grupo químico esencial por la catálisis, generalmente un grupo fosfato, metilo, entre otros, de una manera que la enzima modulada se activa cuando está unido a dicho grupo y se inactiva cuando éste se va a eliminar. Algunas de las características que poseen las enzimas moduladoras covalentes es que tienen la ventaja de que se pueden utilizar para amplificar una señal química, ya que una sola molécula de la enzima moduladora puede activar o desactivar muchas moléculas de la enzima modulada, que a su vez podrán actuar o no sobre un elevado número de moléculas de sustrato, produciendo así lo que se conoce como efecto cascada. Otra característica que tiene es que las enzimas moduladoras a su vez pueden activarse o desactivarse como respuesta a una señal hormonal. Un ejemplo claro tenemos la adrenalina. Actúa sobre receptores específicos de la membrana de las células musculares, desencadenando así
un proceso en el que van a estar implicados varias enzimas moduladas que a su vez resultan moduladas covalentemente por otras enzimas moduladoras de un nivel superior. Esto ha sido todo por mi participación. Muchas gracias por la atención prestada. Buen día, docentes. Mi nombre es Xiomara Arcilia Cruz Márquez y a mí me corresponde resolver el objetivo 19 y el objetivo número 20. El objetivo 19 dice de la siguiente manera: explicar en qué consiste inhibir una enzima y señalar los diferentes tipos de inhibidores enzimáticos, diferenciando con el proceso de desnaturalización. Tenemos la inhibición de enzimas. Los inhibidores enzimáticos son moléculas que se unen a enzimas y disminuyen su actividad. Algunos son importantes porque son agentes farmacológicos, han ayudado a definir algunas vías metabólicas y sirven de mecanismo de control de los sistemas biológicos. La actividad enzimática puede ser disminuida o eliminada por la acción de ciertas sustancias, a las cuales se les conoce con el nombre de inhibidores enzimáticos. Las distintas formas de interacción se traducen a varios tipos de inhibición perfectamente diferenciables. Los dos tipos más comunes son los que tenemos aquí, la inhibición competitiva e inhibición no competitiva. ¿Qué es la inhibición competitiva? Cuando hablamos de esta inhibición nos referimos a que el inhibidor compite con el sustrato por la unión con el centro activo de la enzima, pues son estructuralmente similares al sustrato y se unen al sitio catalítico mediante enlaces débiles. En síntesis hablando, el inhibidor se parece estructuralmente al sustrato. El inhibidor compite con el sustrato por el sitio catalítico de la enzima. Su efecto puede ser contrarrestado al aumentar la concentración del sustrato. La concentración del sustrato aumenta. La velocidad máxima no cambia. Por ejemplo, el metotrexate es análogo estructural del dihidrofolfato y compite con la enzima de hidrofolato reductasa. Ese es un ejemplo. Ahora bien, tenemos la inhibición no competitiva. Este tipo de inhibición también se une laxamente a la enzima, al igual que el competitivo, y también es reversible, pero no se parecen al sustrato, estructuralmente hablando. Se unen a la enzima por el otro lado o sitio que puede ser el alostérico y por ello no compite con el sustrato. En síntesis hablando, el inhibidor no se parece estructuralmente al sustrato. El inhibidor no compite con el sustrato por el sitio activo. La velocidad máxima disminuye y la concentración del sustrato no se altera. Ahora bien, el objetivo 20 nos dice explicar el proceso de desnaturalización y mencionar los factores que la causan. Bueno, el proceso de desnaturalización de una enzima es el cambio de su estructura química en donde sus propiedades nativas se pierden y se adquieren nuevas propiedades. Aquí, como vemos en la imagen, podemos ver la ilustración de una enzima que ha sufrido un proceso de desnaturalización. Ahora, ¿qué factores son los que causan este proceso de desnaturalización en las enzimas? Tenemos que un factor es la superficie de contacto, el estado de agregación, la concentración, los catalizadores, la temperatura y el grado de división. Estos son los factores que contribuyen al proceso de desnaturalización de las enzimas. Continuaré con la exposición. A mí me corresponderá hablar sobre los objetivos 21, 22 y 23, los cuales van a tratar sobre la enfermedad de Pompe. Vamos a comenzar hablando sobre el objetivo número 21, el cual dice: existe una relación directa entre la severidad de la enfermedad de Pompe y la edad, y cuáles son los primeros síntomas que
van a aparecer en dicha enfermedad. Vamos a decir de que la enfermedad de Pompe va a ser una enfermedad poco frecuente, de origen genético, es degenerativa y es hereditaria. Cuando dice que es hereditaria, vamos a decir de que se va a poder transmitir de sus padres al hijo. También vamos a decir de que quienes sufren esta enfermedad van a carecer del nivel necesario de una enzima denominada alfa-glucosidasa ácida, ¿verdad? O también la maltosa ácida, la cual esta enzima va a ser fundamental para metabolizar adecuadamente el glucógeno. Si no se dispone en los casos de esta enfermedad donde no se dispone dicha enzima, que es la alfa-glucosidasa, se puede dañar tanto los músculos, sufren un deterioro cuando no está presente esta enzima, por eso es lo cual es que es fundamental. Entonces se pueden dañar los músculos y también van a dejar de responder directamente. Los síntomas de la enfermedad también pueden manifestarse en cualquier etapa de la vida, desde la infancia hasta la madurez. Por ello, vamos a hablar de los pacientes, que los pacientes se van a poder diagnosticar como pacientes de Pompe infantil o pacientes de Pompe de manifestación tardía. Ahora bien, el amplio aspecto de la enfermedad abarca desde la variedad clásica infantil a la más severa, de la más severa, ¿verdad?, hasta la tardía, como decíamos anteriormente. Algunos de los síntomas que va a presentar el paciente van a ser debilidad muscular, tono muscular pobre, hígado agrandado, insuficiencia en ganar peso y de crecimiento al ritmo esperado, ¿verdad? Insuficiencia de crecimiento cuando se da en los niños. Ahora bien, también problemas para respirar, problemas de los pulmones, problemas de alimentación, que el niño no se va a querer alimentar bien, infección en el sistema respiratorio y también el paciente va a presentar problemas de oído. Entonces eso sería con el objetivo número 21. Ahora vamos a ir con el objetivo número 22, el cual dice: ¿cuáles son los signos y los síntomas de la forma clásica y de la forma no clásica de la enfermedad de Pompe? Vamos a comenzar hablando sobre la forma clásica, que la forma clásica es la forma más agresiva y peligrosa de la enfermedad, ya que los síntomas van a aparecer normalmente durante los primeros 6 meses de vida, o sea, cuando el bebé acaba de nacer. Entonces, esta forma no clásica va a aparecer entre ese lapso de tiempo. El signo más obvio de extrema debilidad muscular, que a la extrema debilidad muscular nosotros sabemos de que se le va a llamar la miopatía. Entonces, los bebés afectados tienen muy poca fuerza o tono muscular hipotonía, que es la hipotonía, ¿verdad? Que es la debilidad del tono muscular, así como podemos nosotros observar en la imagen de que vemos a un bebé, el cual tiene muy poca fuerza para él poder detener su cabecita, para él poder detener sus manitos. Entonces, por eso decimos de que esta enfermedad es la más agresiva, la cual se va a dar entre el lapso de vida del bebé de los 6 meses. También va a ser posible que no pueda conseguir desarrollar las habilidades de sentarse, como lo podemos observar ahí, ¿verdad? Que si el bebé no tiene fuerzas para poder tener su cabecita bien, tampoco va a tener una movilidad exacta para el poderse sentar o poder desarrollar el movimiento de levantarse, ponerse de pie, gatear. Ahora bien, la debilidad muscular progresiva progresa muy rápidamente y la respiración, la succión y la deglución se hacen sumamente difíciles. También los pacientes que presentan la enfermedad de Pompeo en la forma no clásica van a presentar un agrandamiento anormal, ¿verdad? Anormal del corazón, que esto se va a llamar cardiomegalia. Luego también va a haber un agrandamiento del hígado, hepatomegalia. Los bebés afectados suelen tener problemas para ganar peso y crecer. También van a tener enfermedades o dificultades respiratorias. El incremento de la debilidad coronaria conduce a fallos cardíacos y respiratorios, como lo veníamos viendo anteriormente, de que iba a producir un agrandamiento en el corazón, que va a ser la cardiomegalia. Ahora bien, ahora vamos a hablar sobre la forma no clásica infantil de la enfermedad de Pompe. Esta se manifiesta al año de vida, o sea, cuando el bebé ya pasa sus 12 meses, su año de vida, es donde se va a presentar esta enfermedad y se va a caracterizar por presentar retrasos en el desarrollo motor,
por ejemplo, dar la vuelta o incorporarse cuando el bebé se cae, y una progresiva debilidad muscular, que viene siendo casi lo mismo de lo que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? De la clásica. Ahora bien, el corazón, igualmente como la clásica, la no clásica, el corazón del bebé puede ser grande, más grande de lo habitual, que decíamos que era la cardiomegalia, y puede derivar el fallo cardíaco, puede derivar un fallo cardíaco por lo mismo de la cardiomegalia, y también que esta debilidad muscular puede derivar en problemas respiratorios serios. Entonces, las dos diferencias que vamos a poder nosotros observar entre la forma clásica y la no clásica es de que la clásica se va a dar en los primeros 6 meses de vida del bebé, y la forma no clásica se va a dar cuando el bebé ya tiene 1 año de edad y que él va a tener problemas motores, ¿verdad? De su cuerpo por lo mismo de la falta del ácido, la falta de la enzima, que va a permitir darle el movimiento al bebé y darle la fuerza para que él pueda ya sea tener su cabecita o poder pararse. Ahora bien, ahora vamos a pasar al objetivo número 23, que dice, ¿cuáles son la sintomatología de la forma tardía de la enfermedad de Pompe? La forma tardía de la enfermedad de Pompe puede no manifestarse hasta la infancia avanzada, la adolescencia o la madurez. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que la forma tardía, como muy bien lo dice, la forma tardía, lo que va a suceder es de que puede ser al año, o cuando está en crecimiento el niño, o en la adolescencia, o incluso cuando está en la madurez. Sin embargo, ¿verdad? Podemos decir que en algunos pacientes esta variedad se puede manifestar en el primer año de vida, como lo miramos en la forma no clásica. La forma tardía de la enfermedad de Pompe es generalmente más leve que las formas infantiles de enfermedad y es menos probable que afecte al corazón. Entonces, la forma tardía no va a afectar al corazón. La mayoría de los pacientes presentan la forma tardía de la enfermedad y van a experimentar una debilidad muscular, por lo mismo, ¿verdad? Que es de la enfermedad de Pompe, particularmente en las piernas, en el tronco y en los músculos que controlan a la respiración, o sea, en los músculos de la parte pectoral de nuestro cuerpo. Ahora bien, a medida que los niños crecen, suelen sufrir curvaturas en la columna. Aquí nosotros podemos observar en la diapositiva de que vamos a ver curvaturas anormales, ¿verdad? Vamos a tener a un bebé, a una estática normal, que va a ser una columna vertebral normal. Luego vamos a tener una escoliosis, que la escoliosis se va a dar en todas las vértebras. Va a haber una curvatura entre todas las vértebras, una curvatura anormal de las vértebras. También vamos a tener una estática normal nuevamente y vamos a tener una lordosis, que la lordosis, si nos observamos, va a estar en la parte lumbar, que va a haber como una curva hacia adelante del bebé o del niño o del adulto, la cual se va a observar esa curvatura en la parte lumbar. Y también vamos a tener una curvatura que sería la cifosis, que esa curvatura se va a dar en la parte torácica del cuerpo del bebé o del cuerpo del adulto, del adolescente, o también, como decíamos, que se daba también en la infancia, ¿verdad? Los niños que padecen la enfermedad de Pompe pueden tener dificultades para alcanzar el mismo nivel de rendimiento físico, ¿verdad?, de otros niños, porque podemos observar de que los niños van a tener una debilidad en su tono muscular, van a tener una debilidad en los músculos, también van a tener una debilidad en el corazón, el hígado, la respiración. Entonces, por eso se van a cansar rápidamente al realizar algún ejercicio o subir escaleras. Y incluso también pueden llegar a sentir un dolor de espalda un poco moderado. Entonces, esta ha sido mi participación, donde he hablado un poco sobre la enfermedad de Pompe. Mi nombre es Meredith Michelle Flores y me tocó el objetivo 24, 25 y 26. El objetivo 24 dice: el cansancio es un rasgo característico de la forma tardía de la enfermedad de Pompe. El cansancio es un síntoma que experimentan con frecuencia los adultos afectados por la enfermedad de Pompe. Además, puede tener un efecto discapacitante en sus vidas. Hasta hace muy poco no se le prestaba demasiada atención al cansancio en la enfermedad de Pompe y no se evaluaba de una forma estructurada.
El cansancio lo padecen tanto los adultos que están afectados más severamente por la enfermedad como los que están afectados de forma más leve. El objetivo 25 dice, ¿son el dolor y el cansancio rasgos característicos de la forma tardía de la enfermedad de Pompe? Sí, aunque los dolores y el cansancio no son rasgos específicos de la enfermedad de Pompe, pueden ocasionar un impacto considerable en la vida de los pacientes. Esto es más general en los adultos mayores, que pueden ocasionar un impacto considerable en la vida. El 76% de los pacientes que han participado en algunas encuestas sobre si sienten demasiado dolor con frecuencia, pues eso es generalmente en los brazos, en las extremidades, los brazos y en las piernas, que sienten más el dolor. El objetivo 26 dice, ¿por qué cuesta tanto en algunas ocasiones llegar al diagnóstico correcto? La enfermedad de Pompe afecta de 1 de cada 40 millones de personas, lo que indica que se trata de una patología que entra claramente en el grupo de las denominadas enfermedades raras o poco frecuentes. La forma infantil de la enfermedad puede ser más fácil de reconocer, ya que su sintomatología produce a un diagnóstico bastante específico, como es reconocer la enfermedad. Puede ser un reto para los rasgos y síntomas. Pueden variar de un paciente a otro. Y además se puede confundir con otras patologías neuromusculares degenerativas por tener algunos síntomas parecidos a este. Y eso sería toda la participación. Yo soy Ana Delis Flores Cruz y este día me corresponde explicar las preguntas 1, 2 y 3 de la guía de discusión número 2 de la Cátedra de Bioquímica. La pregunta número 1 es, ¿cuáles son los dos mecanismos básicos que producen modificaciones en la cantidad de enzimas? Bien. Los activadores son aquellas moléculas capaces de unirse específicamente a una enzima, ya sea para aumentar su actividad enzimática. Entonces, la acción reguladora de esta actividad enzimática depende de dos mecanismos básicos, los cuales son aquellos en los que se modifica la eficiencia catalítica de la enzima sin alterar su cantidad y aquellos en los que la modificación de la actividad enzimática depende únicamente de la cantidad de la enzima. La pregunta número 2. ¿Qué tipo de mecanismo actúa como inhibidor feedback? Ahora bien, la inhibición por retroalimentación o inhibición feedback es aquella que ocurre cuando un producto de una reacción enzimática, ya sea al final o al inicio de una vía determinada, actúa como efector holostérico, inhibiendo temporalmente la actividad de la enzima en un proceso anterior a esta vía. Entonces,
Este mecanismo es conocido como el mecanismo de regulación de la actividad enzimática. El número 3. ¿Qué tipo de mecanismo se encarga de determinar el equilibrio entre procesos exergónicos y endergónicos? Ahora bien, al igual que ocurre en otros tipos de catálisis, las enzimas no alteran en absoluto su equilibrio de reacción entre sustrato y producto. Entonces, estas enzimas también se pueden acoplar en reacciones ya sea exergónicas y endergónicas. El mecanismo que actúa como para causar el equilibrio entre estas dos reacciones sería la catálisis enzimática. Tengan buen día, mi nombre es Melissa Tatiana Flores Joya y daré desarrollo a la pregunta número 4 y pregunta número 5. La pregunta número 4 dice, cuando la molécula actúa sobre el sitio activo, ¿qué mecanismo se presenta? Se presenta el mecanismo de catálisis enzimática. Las enzimas son las moléculas orgánicas que actúan como catalizadores de reacciones químicas, es decir, que aceleran la velocidad de la reacción. Comúnmente son de naturaleza proteica, pero también de ácido ribonucleico. Y el sitio activo o centro activo es la zona de la enzima en la que se une el sustrato para ser catalizado. La reacción específica de una enzima controla depende de un área de su estructura terciaria. Dicha área se llama sitio activo y en ella ocurren las actividades con otras moléculas. Debido a esto, el sitio activo suele o puede sostener solamente actividades con ciertas moléculas. Las moléculas de sustrato se unen al sitio activo donde tiene lugar la catálisis, que se da justo en el centro del sitio activo. Tenemos la pregunta número 5 que dice, ¿dentro de qué células se encuentran las reacciones catalizadas por enzimas del mecanismo de acción hormonal? Se encuentran por las hormonas peptídicas y las hormonas esteroideas. Las hormonas tienen la característica de actuar sobre las células que pueden disponer de una serie de receptores específicos. Hay dos tipos de receptores celulares, entre ellos está el receptor de membrana, que es el utilizado por las hormonas peptídicas y corresponden al primer mensajero que se fija a un receptor proteico que hay en la membrana de la célula y estimulan la actividad de otra proteína, una unidad catalítica que hace pasar el ATP intracelular al adenosín monofosfato cíclico, que corresponde al segundo mensajero, que junto con el calcio citosólico, el calcio citosólico pueden activar distintos tipos de enzimas llamadas proteínas quinasas. Y los receptores intracelulares los usan las hormonas esteroideas, hormonas que atraviesan la membrana de la célula diana por difusión. Las hormonas pertenecen al grupo de los mensajeros químicos, incluyendo también a los neurotransmisores y las feromonas.
Como regla de los derivados de aminoácidos y las hormonas péptidas interactúan con receptores en la membrana superficial celular y los esteroides, hormonas tiroideas y vitaminas D y retinoides son liposolubles e interactúan con receptores intracelulares, nucleares, aunque muchos también lo hacen con receptores de membrana o proteínas de señalización intracelular. Siguiendo con mi participación, me corresponde a mi persona las preguntas 6, 7 y 8, y al final hay una pregunta extra que voy a contestar. Como primera pregunta tengo, principales modificaciones covalentes. Básicamente consiste en modificar la conformación de una enzima como consecuencia de la unión reversible de tipo covalente que se establece entre grupos químicos de la proteína y una molécula de baja masa molecular. Consiste en la adición de la unión adherida a la cadena lateral de los aminoácidos para la proteína. Eso también se puede decir de las principales modificaciones covalentes. El aumento de la actividad enzimática. Estas son de las algunas causas y tenemos hepatitis alcohólica, inflamación grave del hígado causado por el consumo excesivo de alcohol. Hepatitis autoinmunitaria, inflamación del hígado causado por un trastorno autoinmunitario. Celiaquia, daño en el intestino delgado causado por el gluten. Estas son algunas de las causas del aumento de la actividad enzimática. Y estas son algunas de las causas de la disminución de la actividad enzimática. Eso ya es diferente porque aquí ya se habla de disminución. Y se dice que es la presencia del catalizador provocado de la disminución en la energía de activación requerida y de esta forma aumenta la velocidad con que se desarrolla la misma. Cuando se trata de esto, de una disminución, estamos hablando si es reversible o de inactivación si es irreversible. También sabemos que un inhibidor es un efector que disminuye la actividad enzimática. Entonces se da por un inhibidor que pues ese hace la presencia de una actividad de disminución. Y como última pregunta extra, pero no menos importante, tenemos algunas enzimas de importancia clínica. Está el aspartato aminotransferaso o glutámico oxalacético transaminaso. Está el alina aminotransferaso o glutámico purébico transaminasa. También está el lactato deshidranasa y creatin fosfoquinasa. Está el amilasa y glutamitransparadiso. Estas son algunas de las enzimas de importancia clínica. Y bueno, esta ha sido mi participación. De mi parte, feliz día y muchas gracias. ¿Qué enzimas utilizan como coenzima la vitamina B6 para catalizar la interconversión reversible de aminoácidos a cetoácidos? La interconversión reversible de aminoácidos a cetoácidos es una reacción química que transfiere un grupo amino a un cetoácido para formar nuevos aminoácidos. Esta es catalizada por la aspartato aminotransferasa, también conocida como AST o GOT, y la alanina aminotransferasa, como ALT y GPT, que usan como coenzima la vitamina B6 para este proceso. La aspartato aminotransferasa es una enzima aminotransferasa que se encuentra en varios tejidos del organismo de los mamíferos. Especialmente se encuentra en el corazón, el tejido muscular y el hígado. La AST también se llama GOT. Esta es una de las enzimas que ayudan al hígado a transformar el alimento en energía. Una concentración alta de esta enzima puede ser un signo de que el hígado está lesionado o debilitado y de que sus enzimas rebosan desde las células hepáticas.
La alanina aminotransferasa, como ALT y GPT, también es una enzima que pertenece a las transaminasas. Esta enzima se encuentra principalmente en las células del hígado. El nivel en sangre de la alanina aminotransferasa es un parámetro útil en medicina, ya que la elevación de las cifras de esta puede indicar una lesión hepática por destrucción de hepatocitos, es decir, citólisis. ¿En dónde aparece la enzima GOT y qué patologías indica su elevación? El glutamato oxalacetato, también conocida como GOT, está presente en el hígado y en otros órganos como músculos, riñones, corazón, cerebro o el vaso. Esta es una transaminasa hepática igual que el glutamato piruvato, que hace una transferencia reversible de un grupo aminoácido a un cetoácido. Específicamente, este coloca correctamente unos determinados aminoácidos para la síntesis de las proteínas, es decir, para hacer proteínas necesarias para nuestro organismo. Los índices de las transaminasas normales varían según los laboratorios, pero habitualmente estos suelen estar entre 0 y 35 o 45. Hay muchas enfermedades del hígado que cursan con una elevación de las transaminasas en sangre, aunque esto no siempre significa que la persona esté enferma y es necesario analizar otros parámetros. Si las transaminasas están elevadas, pero esto solo se trata de un dato que no es muy alto y no está relacionado con algo clínico, no hay de qué preocuparse. En cambio, si estas están relacionadas con algunos síntomas o se mantienen en el tiempo en valores elevados, se tienen que tomar medidas en el caso. La elevación de las transaminasas no es una enfermedad en sí, sino un síntoma que advierte que podríamos tener un problema de salud debido a una alimentación inadecuada o a la exposición a tóxicos o ciertos fármacos. Este trastorno se detecta solo mediante una analítica. Si en la analítica que se hace todo está normal y solo las transaminasas están elevadas, los médicos la intentan relacionar con la obesidad, estilo de vida, medicamentos o problemas de alcoholismo. O si ha ocurrido algún proceso que no sea hepático, es decir, gripe. Pero si no es ninguno de estos, la analítica se vuelve a repetir entre 6 y 8 semanas después. Lo común es que esta vuelva al rango normal. Pero si esto no sucede, se hacen pruebas más exhaustivas relacionadas con la función hepática. Como ya lo mencioné antes, una dieta rica en grasas, el consumo de alcohol, tomar determinados fármacos o incluso un esfuerzo físico excesivo o un traumatismo muscular pueden elevar los niveles de las transaminasas, que además varían en función del sexo, el índice de masa corporal o la edad. Sin embargo, se debe consultar al médico porque este incremento podría ser un síntoma de enfermedades como hepatitis B o C crónicas, esteatosis hepática, es decir, hígado graso, mononucleosis infecciosa, alcoholismo, citomegalovirus, enfermedades sistémicas como las que afectan a las tiroides, hemocromatosis, litiasis biliar, enfermedad de Wilson, infarto del miocardio, anemia hemolítica, lesiones musculares o enfermedades del páncreas. Hola, mi nombre es Noel Santiago Gaitán Pineda y este día les voy a exponer la pregunta número 11 y 12. Pregunta número 11. Si ocurre una lesión hepática en una de las enzimas históricas, ¿de quién sospecharían su elevación? La respuesta es las transamilasas, ya que las transamilasas son enzimas que se producen en las células de distintas partes del cuerpo, sobre todo en el hígado, pero también en los músculos, los riñones, el corazón o sobre todo el cerebro. Su función es la de intervenir la producción de diversos aminoácidos, las pequeñas moléculas de las proteínas que son necesarias para el desarrollo del organismo. Algunas de las elevaciones de las transamilasas podrían ser las siguientes. La GOT, glutamato oxalacetato transamilasa, GPT, glutamato piruvato transamilasa, LDH, lactato deshidrogenasas. Pregunta número 12. ¿Dónde se almacena la creatina fosfato y quién la hidroliza?
El fosfato de creatina es una de las sales de creatina. Es una molécula de creatina fosforilada que, como el resto de las sales de creatina, presentan mayor solubilidad y biodisponibilidad de la creatina, monohidrato convencional, y puede mejorar su tolerancia a nivel gastrointestinal. ¿Quién la hidroliza? La enzima creatinquinasa, CK, cataliza los dobles enlaces de la creatina fosfato. Por ello tiene una amplia ubicación muscular y utilidad clínica, ya que sus aumentos del nivel sanguíneo se reflejan en las lesiones del músculo estriado y miocardio. Hola a todos, mi nombre es Jorge Leonel García Aguirre Blanco. Me corresponde dar respuesta a las preguntas 13 y 14 correspondientes, que dicen así. La pregunta 13 dice, ¿cuáles son las isoenzimas CK? Muy bien, cuando hablamos de isoenzimas CK, para comenzar tenemos que dejar claro que CK se refiere a sus siglas en inglés, pero en español las llamaríamos creatina sinasa. Estas creatinas sinasas lo que hacen es encargarse de ayudar a las células musculares a realizar su trabajo de una manera correcta. Pero el nivel de enzima CK aumenta cuando nuestros músculos tienen daño en las células, es decir, las células musculares de nuestro cuerpo. Existen 3 tipos de isoenzimas CK, que estos se denominan así. Primeramente tenemos la creatina sinasa cerebral. Esta se encuentra en el músculo cerebral, ¿verdad? La creatina sinasa muscular, pero esta sería muscular del músculo esquelético. Y por último tendríamos la creatina sinasa miocárdica, la cual sería del músculo cardíaco, es decir, del corazón. Cuando se realizan exámenes acerca o análisis de la isoenzima CK, sirven para dar lugar a demostrar sobre algunas lesiones, anomalías, degeneramiento de los músculos en nuestro cuerpo, así como algunas patologías que pueden encontrarse, algunas hereditarias, otras no hereditarias, pero así como sería la distrofia muscular, causando esta debilidad del músculo, degeneramiento, incluso otras patologías que pueden ser destructivas de células musculares, es decir, van destruyendo nuestros músculos. Y la siguiente pregunta en relación con la creatina sinasa miocárdica, ¿verdad? Dice que después de cuántas horas de sufrir un infarto de miocardio, se eleva la enzima CK. Bien, después de sufrir un infarto agudo en el miocardio, es decir, músculo cardíaco, la enzima CK se eleva en sangre entre 3 y 6 horas después de haber sufrido el infarto, pero llega a su punto más alto entre 12 y 24 horas después. Cuando empieza a sus niveles a caer en normalidad, ya han transcurrido entre 48 y 72 horas, es decir, entre 2 y 3 días. Y estas serían las respuestas a la pregunta 13 y 14. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Juan Fernando Girón Cortés y a mí me tocará explicarles la pregunta número 15 y número 16. Empezando con la pregunta número 15. ¿Dónde se encuentran las isoenzimas de enzima fosfatasa alcalina? Bien, las isoenzimas de la fosfatasa alcalina se encuentran presentes en casi todos los epitelios del cuerpo, especialmente en el epitelio intestinal, en el epitelio de los túbulos renales, el hueso, hígado y placenta. Y también su localización celular es la membrana. Ahora, dentro de cada uno de estos epitelios están las isoenzimas, y propiamente dichas se nombran a ellas dependiendo del epitelio donde ellas se encuentran. Un ejemplo, las isoenzimas del tejido inespecífico, las isoenzimas intestinales que están en el epitelio intestinal, las isoenzimas placentarias, la isoenzima biliar y la isoenzima hepática e isoenzima ósea. Muy bien, muchas gracias. Ahora a la siguiente. Pregunta número 16. ¿Qué puede indicar la elevación de la fosfatasa alcalina en el tejido óseo? Bien, la fosfatasa alcalina resulta indispensable para la síntesis de las proteínas en las células y la calcificación de los huesos y el cartílago. Y es por esto que en los casos de algunos niños y adolescentes,
Estas estructuras óseas todavía siguen en desarrollo por la pubertad y aún están creciendo. Es habitual encontrar niveles altos de fosfatasa alcalina dentro de ellos sin que esto signifique algún tipo de problema de salud. Pero eso no significa que no ocurran problemas de salud debido al aumento de fosfatasa alcalina. Ahora, con ello viene el aumento de ósea. Por aumento de la actividad osteoplastia ligada al neo por la formación del hueso fisiológico o patológico. Ahora, este aumento de ósea debido a la actividad osteoplastia puede causar tumores, fracturas, enfermedades de Paget, la osteomalacia, la osteomielitis. Estos son algunos de los ejemplos que puede causar estas enfermedades óseas y pueden ser responsables de algunos de los incrementos de los niveles de fosfatasa alcalina. Muchas gracias.